Ok, entonces me gustaría saber quién eres, hable un poco de ti, saber de ti, de cómo estás tus proyectos, cómo está todo. Bueno, pues estoy muy bien, muy contenta. Acabo de terminar la primera edición del taller El poder del subconsciente para mamás, el poder del subconsciente, y nos hicimos conscientes ahí de qué mensajes damos a nuestros hijos y que muchos de ellos son limitantes y que una vez que se instalan en el subconsciente, pues van a determinar la manera en que deciden, se comportan, sienten e incluso piensan. Creo que muchos de mis proyectos, ese que ya lo acabamos de concluir y pues la verdad es que gustó mucho, pero los demás proyectos que se están cocinando también van muy orientados como a esta conciencia, que justo las barras es en lo que nos apoyan, porque eh, tú y yo que hacemos este intercambio de barras muy seguido, pues ya hemos podido ir abriendo esta conciencia y darnos cuenta que en realidad sí pasa que los seres humanos tenemos el 98% de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos no son nuestros. Ah, Y tú entonces, sabes eso, a lo mejor tú nos puedes platicar también de eso. bueno, yo soy facilitadora de barras de Access, también hago sesiones, estoy acá en Querétaro hace un año y me gusta mucho, muchísimo. México está lindo, la comida es maravillosa. De verdad, me encanta estar acá en este país. Y lo que las barras son, en verdad, son 32 puntos en la cabeza que al ser tocados se disipan la energía almacenada, estancada, la energía que está ahí atrapada y nos liberta para más posibilidades. Y lo que estábamos hablando es de que, además de esto, todo a nuestro alrededor es sobre estarmos captando energías, tanto de nosotros como de las otras personas. Y como tú hablaste, hay estudios que comprueban que 99% no son nuestros. O sea, estamos a todo momento captando de todos los lados. Así es. Y la energía es tan perfecta que está así a nuestro alrededor y ahí hay que tener un poco de más presencia, de ponerte en ti mismo para que las demás cosas no te hagan como quedarte sin Estancarte, hacer atascar. bloquearte. Exacto. Y además una de las Access Consciousness posee muchas herramientas. Unas son preguntas, otras es el propio método de barras que es presencial y se hace con otra persona, ¿sí? Y tocando la cabeza. Y bueno, una de las herramientas que podemos hablar ahora es a quién le pertenece esto. Incluso este live puede que hay muchas personas queriendo hacer un live, queriendo comunicarse, queriendo pasar lo que saben de la vida, porque de verdad todos sabemos. Hay que empoderarnos para que sí podemos conectarnos en la fuente y así estarnos listos para
dar nuestro mensajito. Pero sí es eso. ¿Y a quién le pertenece esto? Puede ser una hermosa herramienta a preguntarnos a quién le pertenece esto, porque muchas veces no es tuya la energía, puede ser de otros. Así es. Y así le preguntamos a quién le pertenece esto, y si se siente más ligero, se siente en tu cuerpo una respuesta de, estoy más ligera, es porque puedes regresar a quien le pertenece. Solo haga Al eso, origen. regreso a lo remitente. Sí, fíjate que ahí yo quiero compartir una experiencia con mi hijo mayor. Él es muy expresivo, pero también podemos decir que al momento de estar en contacto con el enojo le cuesta mucho trabajo como el control. Y justo la primer clase de barras de Access que yo tomé, que fue donde nos tuvimos la enorme fortuna de conocernos, él iba Claro. conmigo y aprendió mucho de esta herramienta y luego él también me hace barras a mí, yo le hago barras a él. Y justo en este tema de cuando está muy enojado, cuando está exaltado y ni siquiera reconoce bien qué lo puso tan enojado, o a lo mejor sí lo puede reconocer, pero le cuesta volver como a su centro. Y empezamos a hacer esta pregunta juntos y cada vez que yo lo veía en ese tono, yo le preguntaba, Patricio, ¿eso es tuyo? Y como ya había estado en contacto y me acompañó a la clase, yo apenas estoy en proceso de ser facilitadora, pero ya soy practicante, ya doy yo también terapias de barras de Access. Y con quien empecé fue justamente con mi familia. Y les puedo decir que el simplemente preguntarle lo llevaba a calmarse y a decirme, no mamá, no es mío, ¿ok? Devuélvelo con conciencia de adherencia y que este proceso, para los que es la primera vez que escuchan de la herramienta, es regresarlo al origen, regresarlo de esa persona o de ese momento o situación de la que lo absorbiste y lo hiciste tuyo, es reconocer que no es tuyo y que lo devuelves con conciencia para que se resuelva en el origen. Entonces, a mí me parece que la simple pregunta es una herramienta maravillosa y que si empezamos a utilizar las preguntas, que incluso yo en mi taller les decía mucho a las mamás, el hacerle preguntas a sus hijos los lleva a que generen conciencia. Tendemos siempre como a darles la solución o en el regaño decirles, es que no hagas esto, pero si les preguntamos de ¿y por qué decidiste hacer eso? De entrada es algo que no esperan y el tener que responder a algo que mamá pregunta les ayuda a ir generando esta conciencia. Entonces, me parece que esto que acabas de decir de, bueno, ¿y a quién pertenece esto? Es una herramienta súper poderosa y efectiva, además, porque incluso cuando tú estás triste y no sabes ni por qué, el simplemente hacer un alto, estar aquí y ahora y preguntar, bueno, ¿esto es mío? ¿O a quién pertenece esto? ¿Es mío? Y como dices tú, cuando empiezas a darte cuenta que no lo es y lo regresas, empiezas a encontrar mayor facilidad y posibilidad para volver a tu centro, a tu paz, que es al final lo que todos buscamos, ¿no? Creo. Claro, claro. Pienso que de verdad no es más de recibir la respuesta, pero de se tratar en ponerte en presencia en ti mismo y preguntarte.
Entonces, ¿qué es eso? Es estar en el momento y además de hacer, tras ser a ti mismo, que tú lo sabes, y no dejarte ir por las emociones o por lo que está tentando controlarte. Porque cuando abres cuando das tu propia permisión para que otros te controlen, sean emociones, sean en palabras, sean en actitudes, estás a no traer tu propio poder, que es natural, que es tuyo. No necesita enseñarte a tu hijo, por ejemplo, que él necesita ser más poderoso o mejor que los otros, solo que su propio poder Poder interior. está en uno mismo, ¿sí? Así que cuando le preguntas a tu hijo, ¿a quién le pertenece esto? Es como que, hijo, fíjate, tú puedes lograr solo, ¿entiendes? Eh, de verdad, todas las cosas están diseñadas para te llamar la atención. Hay computadora, hay video, hay la tele, hay películas y no, no dejamos momentos para ponernos en nosotros mismos. Así es. Estamos siempre afuera, siempre con la atención en fuera de sí mismo. Así que cuando hace un momento que te preguntas algo, es como, cálmate, cálmate. Sí. Y el simplemente hacer la pregunta creo que te lleva a esa presencia. O sea, te lleva a estar aquí y ahora, te lleva a conectar, a tener mayor coherencia entre tus pensamientos, tus emociones y tu corazón. Y al final es lo que realmente nos ayuda a vivir nuestras vidas y no la vida de alguien más. Exacto. Es esa conexión contigo mismo para descubrir qué es lo tuyo. Hay una cantidad impresionante de personas viviendo las vidas de otros y no Sí, la vida de ellos mismos o la vida que uno quisiera vivir. Y en alguna entrevista que me hacían, yo comentaba que me impactó en un estudio que hicieron en personas que estaban ya como muy cercanos a la muerte, y la pregunta era, ¿de qué es de lo que más te arrepientes en la vida? Y fueron entrevistadas muchísimas personas y un alto porcentaje de este grupo de control a quien se les hizo las preguntas, alrededor de un 98% de las personas, la respuesta era que de lo que más se arrepentía era de no haber vivido la vida que ellos sabían que debían vivir y habían vivido pues de acuerdo a las expectativas de otros. Y muchas veces eso hacemos. Muchas veces me encuentro, y por ahí también estoy desarrollando otro taller en ese sentido, que muchas veces me encuentro a mujeres viviendo vidas de soledad, a pesar de que están en pareja, de sí. sufrimiento, de abandono, y les preguntas por qué siguen ahí. Y la respuesta es, pues porque así tiene que ser. Y a eso me refiero, o sea, vivimos la vida que se espera de nosotros a pesar de que simplemente sobrevivamos, existamos
pero no vivamos a plenitud, no vivamos felices, que es lo que vinimos a esta vida. Y una de las creencias que absorbemos de otros es que pues tenemos que como conformarnos o resignarnos porque así tiene que ser. Claro. Y incluso ahí está un gran papel de las madres con sus hijos, de ya poner a ellos que no son ellos que quieren, que van a vivir sus propias vidas. Pienso que esto es es un challenge, ¿cómo que? Desafío. Reto, ajá, desafío. Exato. Ajá. Porque las mamás, a pesar de tener sus propias vidas, ya tener la experiencia, muchas veces deben de dejar a sus hijos que hagan errores por sí mismos, Así es. para que aprendan y para que puedan sí hablar. Ok, mamá, fue mi error, pero fue mi elección hacer esto en aquel momento. Y ahí tú como mamá puedes preguntar, ok, ¿y ahora qué quieres elegir? Claro, yo sé que no es fácil, No, no porque es muchas fácil. veces no es fácil. Estamos a mirar nuestros hijos a ir por un camino. Ok, en este momento puedes hablar con él y preguntar, hijo, ¿cómo puedes tener más facilidad con esto? Es también una pregunta de poner tu propia atención en ti mismo. Y tú como mamá puedes preguntar, hijo, mira, ¿estás en ti mismo? ¿Estás ahora en tu propia conciencia? ¿Cómo puede tener más elección acá de hacer lo que tú verdaderamente quieres? De ponerte en tu propia vida y de elegir por ti mismo. Estoy acá para asesorarte, para ser tu propio escudo, para lo que necesites. Va, inténtalo. Y si no va a hacer lo que tú piensas, ok, regresa a mí, estoy acá para te apapachar, que sea, ¿entiende? Así pienso que se queda todo más fácil, de Claro. no imponer tu voluntad a tus hijos, pero Controlar el control. exacto, es eso, a dejar que ellos se van a la vida y que tengan sus propias experiencias. Incluso de decir a ellos, hijo, ok, yo estoy acá para que tú quieras, es una manera de decir, tú es el poder, tú tienes el poder. Tienes el poder. Así Pero es. si pasa algo, tu mamá está acá. No para Decir, darte, te lo dije. No. no, eso no. No para decirle, te lo dije. No, eso no va a crear No, más. no, no, no. Esto también es una Pero imposición. eso tendemos a hacer las mamás, a referir que tenemos razón y que se lo dijiste, que se lo advertiste. Pero él tenía que vivir su propio proceso de aprendizaje. Y yo creo que esa es una gran enseñanza para las mamás. Y en uno de los módulos de mi taller hablo justo de esto, del que cuando nosotros como mamás intentamos evitar que se equivoquen, porque nuestra creencia, que también traemos desde de varias personas y de nuestros propios Y padres y ahí demás, entra, ¿a quién le pertenece esto? Porque no es es nuestro. Ya exacto, aprendimos hacia atrás. ya lo traemos cargando y lo seguimos pasando de generación en generación. Y yo les hacía justo la ¡Wow! referencia que el evitar que nuestros hijos se equivoquen
el hacer todo lo que podemos para evitar que se equivoquen, les estamos robando la experiencia de aprender. Porque hemos tenido esta creencia de que equivocarse está mal. Y a mí lo que me encanta de Access, que coincide con muchas, pues con muchos aprendizajes que yo he tenido a lo largo de la vida, como puede ser Joe Dispenza, como puede ser el mismo Jesús, como puede ser Deepak Chopra, que en lo que coinciden y que incluso coinciden con Access Consciousness es en el aquí y el ahora. Y estamos como viviendo siempre en el pasado o en el futuro. No, es que si haces eso te va a pasar esto. Y nos adelantamos y entonces intentando robarles evitarles el dolor, lo que estás haciendo es robarles esa experiencia de aprendizaje que además es necesaria para su experiencia de vida. Así tiene que ser, como decíamos, ¿no? Y esta parte que coincide con todas estas personas que te acabo de mencionar y con Access Consciousness es el no juicio. Porque tendemos los seres humanos a juzgar a los demás o a juzgarnos a nosotros mismos. ¿Y quién dijo que está bien o está mal? O según quién está bien o está mal. Según quién es bonito o feo. Según quién. Exacto. Y cuando aprendemos a traer de estas herramientas, entrar en conciencia y hacer el juicio a un lado, cosas maravillosas empiezan a suceder porque justamente entras en esta conciencia, le quitas el elemento juicio y estar en el aquí y ahora, conectando contigo mismo, te lleva a otros lugares, a mucha mayor posibilidad y a darte cuenta que hay elecciones en la vida y que si eliges, pero porque es tuyo, porque de verdad es lo que quieres hacer, ese camino, pues te van a tocar vivir determinadas cosas de acuerdo al camino y así tiene que ser. Pero sí tendemos a tratar de controlar, de no hagas esto porque luego te va a pasar y tenemos que entender que son procesos de aprendizaje Sí. necesarios para la vida y para crecer nuestro espíritu, que es el que al final permanece. Estamos teniendo una experiencia en un cuerpo, pero nuestra alma sigue este proceso de crecimiento espiritual, ¿no? Exacto. Exacto. Es esto. Perfecto. Hablaste todo. Y estar en no juicio, esto es lo que más nos desafía. Así es. Es lo que A más todo nos momento. cuesta trabajo. Claro, claro. Porque traemos el juicio aquí en el subconsciente. Es ese 98% del que hablamos que no es nuestro, pero ahí lo traemos. Incluso esto podemos preguntar a quién le pertenece esto, porque puede ser, esta pregunta puedes hacer para una sensación, un dolor en tu cuerpo, en un pensamiento, incluso en una pelea. A veces estamos peleando por cosas que nuestros ancestros peleaban. Así es. Sí, y así puedes preguntar a quién le pertenece esto. ¿Es mío o de alguien más? ¿O de algo más? Mira que incluso haces una respiración y no es mío. Regreso al remitente, regreso a origen. Solo regreso y sale de esto. Pienso que hoy la mayor herramienta que podemos dejar es la pregunta.
a quién le pertenece eso. Así es. Para no irnos tanto para otros lados, sí. Quedamos ahí y para mí está perfecto nuestra charla, nuestro momento acá, me encantó. Muchas gracias por Gracias a estar ti. acá, por La próxima invitarme. vez lo intentamos de nuevo de manera simultánea en Instagram y en Facebook, pero vamos a tratar de mandarlo de todas maneras a Instagram para que tú lo puedas tener ahí Ok, en tu Instagram y pueda llegar esto a más y más personas. claro, ¿Cómo podemos contribuir a más personas? Ahí está otra pregunta. exacto. Así es. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Tamara, como siempre. Me encanta el tiempo contigo, me encanta platicar de esto y todo lo que ha ido contribuyendo a nosotros y a la gente que de pronto nos toca contribuir con esta herramienta, ya sea con las preguntas o con las terapias de barras, ¿no? Entonces, pues ya veremos volverlo a hacer pronto, Claro, con mayor facilidad. claro. Muchas gracias. A Me ti, encanta tu energía. muchos, Gracias, gracias, gracias. pues tú sabes que es mutuo. Hasta la próxima. Bye, Tamara, besos, buen día. Besos, gracias. Bye.